Historia real. 3 jóvenes se aventuraron en una cueva submarina. Pero durante su regreso a la superficie, uno de ellos desapareció misteriosamente. Sus amigos intentaron buscarlo, sumergiéndose de nuevo, pero poco después, otro miembro del grupo también desapareció. ¿Qué sucedió en el oscuro mundo de las profundidades? El 19 de junio de 1965, Paul, de 19 años, y sus 3 amigos llegaron para explorar la Cueva del Diablo. Ninguno de ellos era un buceador profesional, y ni siquiera tenían un mapa de la cueva. Aprovechando la oscuridad de la noche, cortaron la valla y entraron en secreto. Uno de ellos se quedó afuera para vigilar, mientras los otros 3 se pusieron su equipo y descendieron lentamente al agua. La cueva estaba dividida en 3 secciones. A 10 metros de la entrada se encontraba el túnel principal, que se estrechaba gradualmente hasta formar la llamada zona del embudo. Desde allí, un pasaje ascendente conducía directamente a Branch City. A la izquierda, la estructura era extremadamente compleja, ganándose el apodo de El Bosque entre los exploradores. La segunda sección era una enorme cámara llamada la Grieta Ácida, con una profundidad de unos 150 metros. En la base de esta grieta había otro pasaje en forma de embudo. Debajo de él se encontraba la tercera sección, conocida como el Abismo Infinito. Hasta el día de hoy, nadie sabe a dónde conduce este abismo. Al principio, todo parecía ir según lo planeado. Descendieron por el túnel principal y llegaron a la zona del embudo, donde descubrieron la impresionante cámara conocida como la Grieta Ácida. Para ese momento, ya estaban a una profundidad de aproximadamente 80 metros, el límite de su equipo. Emocionados, de repente se dieron cuenta de que sus reservas de aire estaban a punto de agotarse. Haciéndose señales entre ellos, iniciaron el ascenso. Cuando alcanzaron el punto de descompresión, a 30 metros de la superficie, notaron que Paul ya no estaba con ellos. Lo esperaron por un tiempo, pero en las profundidades solo reinaba el silencio. Dándose cuenta de que Paul podía estar en peligro, abandonaron el procedimiento de descompresión y nadaron rápidamente hacia la superficie. Tras cambiar sus tanques de aire, tomaron la fatídica decisión de sumergirse nuevamente para buscarlo, una elección que los llevaría a una tragedia aún mayor. Al no encontrar rastro de Paul en la zona del embudo, Albert decidió volver a entrar en la Grieta Ácida, mientras que David se dirigió a buscar en el bosque. Debido a una descompresión insuficiente, Albert comenzó a sentirse mal. Sin avisar a David, decidió ascender solo. Después de completar su descompresión en el punto de seguridad, miró a su alrededor con horror. David también había desaparecido. Preso del pánico, Albert salió a la superficie y le contó a su hermano lo que había sucedido. Temiendo correr la misma suerte, decidieron dejar de bucear y notificaron a las autoridades. Al día siguiente, la policía llegó al lugar junto con un equipo de buceadores profesionales. Realizaron múltiples inmersiones, buscando en cada cámara de la primera y segunda sección. Lo único que encontraron fue una linterna y un tubo de aire abandonado a 45 metros de profundidad. Con la esperanza de que los buzos desaparecidos hubieran alcanzado una bolsa de aire llamada Francia, donde podrían haber sobrevivido, el equipo de rescate se dirigió allí. Trágicamente, no encontraron a nadie. En un último intento, los buceadores descendieron hasta los 130 metros, pero aún así, no hallaron rastro de los desaparecidos. Dado que la profundidad total de la cueva era desconocida, decidieron hacer una prueba. Dejaron caer una cuerda de 280 metros en el abismo. Esta se hundió por completo en la oscuridad sin llegar al fondo. Tras analizar la situación, los expertos concluyeron que el equipo de buceo de la época no habría permitido descender tan profundo. Si Paul y David hubieran llegado a tales profundidades, sus cuerpos nunca habrían podido regresar a la superficie. Sus familias quedaron devastadas por la noticia. Después de este incidente, la Cueva del Diablo fue sellada permanentemente, prohibiendo todo acceso. Pero, ¿puede una simple valla detener la curiosidad humana? A lo largo de los años, muchos han intentado descifrar el misterio de esta cueva. Sin embargo, nadie ha sido visto saliendo de la oscuridad jamás. Esta es una historia real. 3 jóvenes se aventuraron en una cueva submarina. Pero durante su regreso a la superficie, uno de ellos desapareció misteriosamente. Sus amigos intentaron buscarlo, sumergiéndose de nuevo, pero poco después, otro miembro del grupo también desapareció. ¿Qué sucedió en el oscuro mundo de las profundidades? El 19 de junio de 1965, Paul, de 19 años, y sus 3 amigos llegaron para explorar la Cueva del Diablo. Ninguno de ellos era un buceador profesional, y ni siquiera tenían un mapa de la cueva. Aprovechando la oscuridad de la noche,
cortaron la valla y entraron en secreto. Uno de ellos se quedó afuera para vigilar, mientras los otros 3 se pusieron su equipo y descendieron lentamente al agua. La cueva estaba dividida en 3 secciones. A 10 metros de la entrada se encontraba el túnel principal, que se estrechaba gradualmente hasta formar la llamada zona del embudo. Desde allí, un pasaje ascendente conducía directamente a Branch City. A la izquierda, la estructura era extremadamente compleja, ganándose el apodo de El Bosque entre los exploradores. La segunda sección era una enorme cámara llamada la Grieta Ácida, con una profundidad de unos 150 metros. En la base de esta grieta había otro pasaje en forma de embudo. Debajo de él se encontraba la tercera sección, conocida como el Abismo Infinito. Hasta el día de hoy, nadie sabe a dónde conduce este abismo. Al principio, todo parecía ir según lo planeado. Descendieron por el túnel principal y llegaron a la zona del embudo, donde descubrieron la impresionante cámara conocida como la Grieta Ácida. Para ese momento, ya estaban a una profundidad de aproximadamente 80 metros, el límite de su equipo. Emocionados, de repente se dieron cuenta de que sus reservas de aire estaban a punto de agotarse. Haciéndose señales entre ellos, iniciaron el ascenso. Cuando alcanzaron el punto de descompresión, a 30 metros de la superficie, notaron que Paul ya no estaba con ellos. Lo esperaron por un tiempo, pero en las profundidades solo reinaba el silencio. Dándose cuenta de que Paul podía estar en peligro, abandonaron el procedimiento de descompresión y nadaron rápidamente hacia la superficie. Tras cambiar sus tanques de aire, tomaron la fatídica decisión de sumergirse nuevamente para buscarlo, una elección que los llevaría a una tragedia aún mayor. Al no encontrar rastro de Paul en la zona del embudo, Albert decidió volver a entrar en la Grieta Ácida, mientras que David se dirigió a buscar en el bosque. Debido a una descompresión insuficiente, Albert comenzó a sentirse mal. Sin avisar a David, decidió ascender solo. Después de completar su descompresión en el punto de seguridad, miró a su alrededor con horror. David también había desaparecido. Preso del pánico, Albert salió a la superficie y le contó a su hermano lo que había sucedido. Temiendo correr la misma suerte, decidieron dejar de bucear y notificaron a las autoridades. Al día siguiente, la policía llegó al lugar junto con un equipo de buceadores profesionales. Realizaron múltiples inmersiones, buscando en cada cámara de la primera y segunda sección. Lo único que encontraron fue una linterna y un tubo de aire abandonado a 45 metros de profundidad. Con la esperanza de que los buzos desaparecidos hubieran alcanzado una bolsa de aire llamada Francia, donde podrían haber sobrevivido, el equipo de rescate se dirigió allí. Trágicamente, no encontraron a nadie. En un último intento, los buceadores descendieron hasta los 130 metros, pero aún así, no hallaron rastro de los desaparecidos. Dado que la profundidad total de la cueva era desconocida, decidieron hacer una prueba. Dejaron caer una cuerda de 280 metros en el abismo. Esta se hundió por completo en la oscuridad sin llegar al fondo. Tras analizar la situación, los expertos concluyeron que el equipo de buceo de la época no habría permitido descender tan profundo. Si Paul y David hubieran llegado a tales profundidades, sus cuerpos nunca habrían podido regresar a la superficie. Sus familias quedaron devastadas por la noticia. Después de este incidente, la Cueva del Diablo fue sellada permanentemente, prohibiendo todo acceso. Pero, ¿puede una simple valla detener la curiosidad humana? A lo largo de los años, muchos han intentado descifrar el misterio de esta cueva. Sin embargo, nadie ha sido visto saliendo de la oscuridad jamás.